vamos a entrar. Hoy tenemos muchos temas. Acuérdense también que es miércoles de México Ambidiestro. En unos momentos nos conectaremos con Manuel Pedrero, pero voy a empezar particularmente con el Instituto Nacional Electoral. Ay, el INE. El día de hoy, el Instituto Nacional Electoral aprobó la boleta que se va a utilizar en estas elecciones 2021. Estábamos, de hecho, nosotros esperando la boleta para poder imprimirla y empezar con esos ejercicios de cómo se debe de votar, cómo hacer un voto efectivo, cómo funciona, cómo de verdad llenar bien la boleta para que no le demos pretexto a ningún representante, a ningún político para que se quiera apañar el voto. Entonces, eso ya lo estaremos haciendo y lamentablemente hay otra cosa que está ocurriendo. El Instituto Nacional Electoral, a la par, aprobaría el uso de las urnas digitales, el voto electrónico, sin estar regulado, sin estar bien legalizado, vamos a dejarlo así. Solamente aprobaron este uso tomando como el ejercicio las elecciones del año pasado, Hidalgo y Coahuila, donde la usaron de forma experimental. Les voy a poner dos escenarios. Uno, el escenario mapachero, el escenario electoral de Acampo, pues reduciría de alguna manera la forma en la que se ha estado comprando el voto. Dificulta mucho más el hecho de que una persona pueda comprobar, ¿no?, con la papeleta o que pueda embarazar la urna, porque con el voto digital pues es más difícil, ¿no? Esta parte es difícil, porque lamentablemente pues hay veces en las que se llega hasta con la papeleta, llega, se embaraza la urna y listo porque se robaron otra urna y demás. Entonces, esa parte podría erradicarse con el voto digital. También se pueden reducir costos con el voto digital a la larga, pero la otra parte, la contraparte de esto, es que vivimos en un país en donde las fases experimentales no son muy buenas. Y recuerdo una elección 2006 en donde justamente el argumento del INE es que el PREP, que estaba en una fase experimental en ese entonces, estaba en una fase experimental y por eso no podían tener una contabilización correcta de los votos. Eso se aceptó años después, es lo más curioso, que no se aceptó en tiempo real, se aceptó años después, que efectivamente el Instituto Nacional Electoral, en ese entonces IFE, pues tenía una fase experimental del PREP. Entonces, bueno, se cayó el PREP, no funcionaba el PREP, y ahí pudo haber pasado que se fueran votos, pero vaya, es algo que el INE reconoció muy escuetamente. Pero lo repito, las fases experimentales no nos traen buenos recuerdos y nos traen, de hecho, muchas dudas sobre lo que sería legal o no legal en una elección. Entonces, dicho eso, quiero compartirles el tuit de Sergio Luna, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, en donde habla de cómo es que esto lo aprueba el INE, qué es lo que pasa y qué es lo que van a hacer particularmente en un escenario en donde lamentablemente no se ha regulado debidamente el uso de la urna electrónica, no está bien documentado, hace falta todavía que lleguemos a esa fase de determinar qué tanto no se pueden vulnerar, qué tan seguras se convierten las elecciones con el uso de voto electrónico, de estas urnas electrónicas. Y esto es algo que yo sé que les interesa mucho. Muchos están en contra del uso de la urna electrónica, de la urna digital. Hay un pro, hay un contra, y lo que no tenemos ni es certeza y tampoco tenemos una reglamentación, una legislación propiamente para esto, por lo cual justamente se podría estar vulnerando la ley. Así que vamos a escuchar a el diputado Sergio Luna para que explique pues qué es lo que pasó en el INE. El día de hoy, el Instituto Nacional Electoral aprobó la utilización de urnas electrónicas. Esto no está previsto en la ley. Indebidamente están cambiando las reglas de cómo se debe votar. Todos sabemos que se va a las casillas, se recibe una boleta, se pasa la mampara, se cruza la opción que uno desea, luego se deposita en una urna y estos votos son contados por ciudadanos. Ahora el Instituto Nacional Electoral pretende implementar una forma diferente de votación que no está prevista en la ley y que tendría que derivar de una reforma constitucional y legal para poder implementarse. No estamos de acuerdo con esta forma de votación y acudiremos a las instancias jurisdiccionales para impugnarla. Ahí está. Ese es el tema. Lamentablemente, lo repito,
no existe una regulación propia o debida. El instituto tomó la determinación nada más porque estaba en sesión. En esta sesión, de hecho, aprueban cuál va a ser la boleta electoral, pero también aprueban el uso de esta urna electrónica. El INE ha promocionado las urnas electrónicas porque sí garantizaría, según las estadísticas, según lo que se ha manejado, garantizaría una mayor pues mayor certeza en cuanto a las elecciones, reduciría gastos, sí, por supuesto que representaría un esquema más económico, no tendremos que estar invirtiendo miles de millones de pesos en documentación, en papeles especiales, papeles seguros para garantizar que estos sean las papeletas en la elección, que se gastan miles de millones de pesos en las papeletas. Pero, ¿cuál es la legislación? ¿Cuál es el marco normativo que existe? No existe. Al no existir, sí están haciendo fases experimentales, jugaron con las urnas electrónicas en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, particularmente en las de Hidalgo, vimos que había urnas electrónicas en algunas como fase experimental, y claro que el INE las presumió, ¿no?, como excelentes resultados. Ya con esas elecciones tenemos. Pero no es lo mismo una elección local a una elección federal, y una elección federal en la que la gente quiere participar. Hoy, de hecho, publicamos en The Mexico News cómo es que la gente está haciendo filas larguísimas, obviamente olvidándose de la sana distancia, y están haciendo filas larguísimas para hacer trámites para su credencial de elector, renovarla, sacarla. Entonces, vemos que sí existe una intención por parte de la gente para participar en estas elecciones, algo que también, debemos decirlo, sería histórico. Las elecciones intermedias son las menos votadas. De hecho, siempre hablamos que el máximo de votación que existe en una elección intermedia es como del 40%. Ni siquiera llegamos al 50% del listado nominal del padrón electoral. No llegamos al 50%. No tengo recuerdo de un antecedente en donde digamos, participó el 50% del padrón electoral del listado nominal en una elección intermedia. Creo que estas serían las elecciones en donde habría una mayor participación ciudadana. Otro error que comete el INE y que suscribo mucho porque lo ha mencionado Vicente Serrano, lo ha mencionado el señor productor, es que el INE está promoviendo el voto en el extranjero en México. Sí, el mercado meta del voto en el extranjero, pues es el extranjero, ¿no? El mexicano que está en Estados Unidos, el mexicano que no está en México. Y el INE promueve el voto de estos mexicanos en radiodifusoras mexicanas que no llegan allá. Particularmente les cuento la experiencia. Tengo familiares viviendo en Estados Unidos que quieren participar en esta elección y que no tienen idea dónde ir porque no saben cómo van a participar. Para algunos pareciera tonto porque algunos dicen, bueno, es lógico que va a ser en tu embajada o en tu consulado, pero no es tan lógico. No es tan lógico cuando tenemos quejas de a tiro por viaje de los consulados. No es tan lógico cuando no conocemos el proceso. No es tan lógico cuando no tienes la información. Entonces, son errores que comete el INE que pareciera completamente a propósito para evitar un voto importante de los mexicanos en el exterior. Independientemente, ¿no? Independientemente de hacia dónde esté la inclinación política, el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de garantizar que todos los mexicanos que quieran votar, voten. Al INE no le debe de interesar por quién, al INE le debe de interesar que participen. No veo que promuevan la participación política, no veo que hagan esto. Están promoviendo jornadas virtuales de registro para votar en el extranjero a las que no le están poniendo pautas de publicidad, que son a las que deberían de pautar publicitariamente para que lleguen al mercado meta en Estados Unidos, en Canadá y demás. No lo están haciendo y lo único que vemos son tropezones del Instituto Nacional Electoral que yo a estas alturas ya considero meramente a propósito, tomando en cuenta las declaraciones de un Lorenzo Córdoba. Entonces, suscribo ampliamente cuando las personas volteamos a ver y vemos lo que hace el órgano electoral, pues simplemente entendemos que no es un árbitro, es más como pues, no me aventuraría, pero es que ya a estas alturas es inevitable. Parece el coordinador de campaña de los partidos conservadores.